Hola, en el tutorial de hoy te enseño cómo hacer esta mochila de tela. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Para las medidas de cada una de las piezas puedes consultar mi blog. Abajo, en la casilla de información del vídeo, voy a dejar un enlace para que pinches y veas qué mide exactamente cada una de estas piezas para que tu mochila te salga con las mismas dimensiones. Vamos a empezar por hacer la parte del forro. Esta tela que estoy utilizando es loneta. Bueno, no tenemos más que colocar las dos piezas derecho con derecho, colocar alfileres y coser alrededor, dejando esta parte de aquí sin coser. En la máquina cosemos a 1,5 cm del borde de la tela, con una puntada del 2,5 y una vez que hemos terminado de coser, cortamos las esquinas. Guardamos esta pieza para seguir con ella más adelante. Ahora vamos con la parte exterior del bolso. Vamos a colocar aquí esta cinta falla. Como te digo, todos los materiales están en el enlace que hay en la casilla de información del vídeo. Esta cinta la vamos a coser por aquí arriba y después vamos a colocar esta pieza como estás viendo en la imagen y volveremos a coser. Si tienes un poco de soltura con la máquina, puedes colocar la pieza de abajo, la cinta, la pieza de arriba y coser directamente. Así te ahorras un paso. Bueno, pues ya he colocado la cinta con la máquina, también podrías utilizar por ejemplo piculina. Otras opciones son también una cinta de madroño o una tira bordada. Cualquiera de estas te va a quedar bien si no encuentras una cinta falla. Bueno, pues una vez que ya está cosida, vamos a colocar de esta manera la otra pieza, la pieza de tela estampada, sujetamos con alfileres y cosemos por aquí. En la máquina cosemos a 0,5 cm del borde de la tela, con el prensatelas normal. Bueno, pues ya lo tenemos y para que quede mejor acabado vamos a pasar un segundo pespunte aquí por el borde, a 0,5 cm también. Ahora vamos a tomar el bies de puntitos, unas piezas de 10 cm de largo, las vamos a cerrar y nos van a servir para pasar luego la cinta de nuestra mochila. Nos sirven de trabilla. Bueno, pues cerramos las dos trabillas, las colocamos aquí, hemos cosido un poquito hacia adelante y hacia atrás en cada una de ellas para asegurarnos bien de que están bien sujetas y ahora en la parte de arriba vamos a colocar el bies que va a hacer de canal por donde vamos a pasar luego la cinta que sujetará nuestra mochila. Bueno, cosemos por cada una de las orillas de este bies. He colocado el bies a 3 centímetros del borde superior y también de los bordes laterales. Estoy cosiendo muy cerquita del borde de la tela, como a 0,5 centímetro. Ahora colocamos la segunda tira de bies. Como ves al principio hago un pequeño doblez para que se vea bien acabado. Y a 3 centímetros, tanto del borde superior como del borde lateral, es donde vamos a ir colocando el bies, sujetándolo con alfileres, para luego coserlo a máquina como ya has visto. Bueno, pues ya están las dos piezas terminadas, colocamos derecho con derecho, las trabillas quedan por dentro y vamos a ir sujetando con alfileres para luego poder coser a máquina. Por aquí y por este otro lateral. Antes de esto voy a coserle aquí esta mariposa de tela que es un adorno que me apetecía colocarle. Bueno, pues para cerrar la parte exterior del bolso cosemos a 1,5 cm del borde de la tela, también como siempre con el prensatelas normal y un paso del 2,5. Ya estamos acabando. Una vez hemos terminado de coser, vamos a unir la parte del forro con la parte exterior del bolso. Para ello, la parte exterior del bolso está del revés, la parte del forro, como ves, está del derecho y metemos el forro por dentro de la parte exterior del bolso. Hacemos que coincidan estas dos costuras y a partir de aquí empezamos a colocar alfileres. Vamos a colocar alfileres en toda esta zona, salvo en una parte de unos 10 o 12 centímetros que vamos a dejar sin coser porque será el hueco por el que luego le demos la vuelta a nuestro bolso. Bueno, pues cosemos la parte superior del bolso para unir el forro con la parte exterior. También aquí cosemos a 1 centímetro del borde de la tela. Dejamos, como te he dicho, un hueco de unos 12 centímetros para luego darle la vuelta.
Por ese hueco metemos ahora la mano y sacamos el forro hacia afuera. Sacamos el forro y también el exterior. Tenemos a un lado el forro y a otro lado el exterior. Y ahora tenemos que meter el forro por dentro de la parte exterior del bolso. Bueno, vamos allá. La metemos hacia adentro y la acomodamos bien. Hacemos que coincidan bien las esquinas. Y ahora, para cerrar esta apertura, vamos a pasar un pespunte por toda la parte superior. Este pespunte lo vamos a hacer a medio centímetro del borde de la tela y va a hacer que nos quede mucho mejor acabado. Como te digo, nos sirve para cerrar la apertura que habíamos dejado y también para rematar mejor nuestra mochila. Bueno, esto ya casi está. Ahora tenemos que poner el cordón que nos servirá para poder llevar la mochila en la espalda. Tomamos los 3 metros de cordón y los cortamos a la mitad. En uno de los extremos de una mitad colocamos un imperdible y lo vamos metiendo como ves en la imagen. Una vez hemos metido el imperdible por este primer canal, lo sacamos al otro lado, lo quitamos y lo colocamos en el siguiente extremo. Ahora seguimos metiendo por aquí. Cuando llegamos al final, toca pasarlo por la trabilla que habíamos cosido abajo. ¿Ves? Hemos pasado por aquí y tenemos los 2 cordones al otro lado. Ahora pasamos uno de los cordones a través de la trabilla, quitamos el imperdible y hacemos un nudo normal en el extremo. Podemos cortar luego el sobrante de cuerda. Bueno, pues ya hemos colocado una parte. Ahora hacemos lo mismo con el otro cordón. Tenemos 1,5 metros de cordón, como os digo, en cada uno de los lados. Lo metemos por aquí, vamos pasando el imperdible a través de este canal que habíamos formado con el bies y cuando lo tenemos al otro lado, vamos al otro extremo, colocamos de nuevo el imperdible y lo pasamos por este otro canal. Cuando llegamos al final, hacemos igual que habíamos hecho al principio. Sacamos el imperdible, pasamos uno de los extremos por la trabilla y hacemos un nudo. Luego cortaremos el sobrante de cordón. Bueno, pues con esta ya está lista nuestra mochila. Con esto podemos ya colocarla a la espalda cómodamente. Si te ha gustado este tutorial, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y recuerda que hay muchos más tutoriales para hacer bolsos y bolsas en este mismo canal. Si tienes alguna duda a la hora de confeccionarlo, déjame abajo un comentario. Gracias por estar ahí.